días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de los Code Talks for Developer que os ofrecemos desde Eleven Path. Bueno, yo soy Fran Ramírez, ya me conocéis de otros Code Talks donde ya he presentado algunos proyectos muy interesantes y que os recomendamos que le echéis un vistazo. Esta vez soy yo quien os va a hablar de una idea de la cual llevamos mucho tiempo dándole vueltas: las Hidden Networks o redes ocultas. Como ya he comentado, llevamos mucho tiempo trabajando con la detección de redes ocultas desde que nuestro CDO Chema Alonso habló por primera vez de ella en 2014 en este artículo en su blog Del lado del mal que podéis ver en la diapositiva. Nos parece un tema muy interesante, ya que nos permite entender y visualizar hasta qué punto es posible interconectar diferentes segmentos de una red o incluso redes distantes, totalmente aisladas, sin estar conectadas físicamente entre ellas. Incluso estas redes podrían pertenecer a diferentes empresas, organismos o plataformas que no tienen ninguna relación entre ellas. Y todo esto es posible solo utilizando un dispositivo USB, en nuestro caso un pendrive. Para comprender un poco más el impacto que puede tener una de estas redes ocultas, más allá de lo que puede ser solamente la fuga de información, aquí podéis ver dos de ellos. El primero de ellos se llama Stuxnet, es muy conocido. Este malware fue capaz de dañar las centrifugadoras de la planta nuclear de Natanz, en Irán, infectando el software que las controlaba. Estos dispositivos y los ordenadores infectados, que fueron más de 1000, no tenían conexión a Internet e incluso ni siquiera tenían una conexión a una red interna. Este término, para definir un dispositivo totalmente aislado de la red, es air-gapped. El foco de la infección de dicho software no fue más que un dispositivo USB, un pendrive, que se insertó físicamente en uno de los ordenadores que controlaban dichas centrifugadoras. El otro ejemplo que os mostramos es el de Brutal Kangaroo. Es otro malware diseñado como Stuxnet para propagarse utilizando un dispositivo USB. Brutal Kangaroo fue expuesto al público desde Wikileaks en una de sus filtraciones que ellos llamaron Vault 7. Y es básicamente un programa que permite implantar en un servidor aislado un software para infectar cualquier disco USB que se conecte al mismo. Dicho servidor no es infectado por el malware de Brutal Kangaroo, sino que lo utiliza de base para desde él infectar cualquier otro dispositivo USB que se conecte. Lo que hace este servidor es instalar una serie de exploits, una colección de exploits como el famoso EZCheese. Entonces, utilizando como base ese primer artículo de 2004 donde Chema Alonso hablaba de la Hidden Network, mi compañero de trabajo y amigo Pablo González Pérez y yo creamos una serie de scripts en PowerShell para intentar automatizar de alguna forma la recolección de información de dichos USB dentro de una red o incluso de elementos aislados. En el siguiente vídeo podéis ver un ejemplo de la ejecución de dichos scripts que hicimos en PowerShell. En la demo utilizamos 5 equipos con Windows 7 y uno con una versión de Windows Server 2008. Dichos equipos están dentro de una misma red y un dominio gestionado por el servidor de Windows Server 2008. Los datos analizados se almacenan en un fichero CSV para poder exportarlos luego a alguna herramienta de dibujo de grafos. La lista de los equipos a auditar se almacena dentro de un fichero de texto donde se describen su FQDN o directamente la dirección IP. Bueno, aquí podéis ver, estamos viendo todas las máquinas, son 5 máquinas con Windows 7 y el servidor 2008 desde el cual se ejecuta el script. Aquí, por supuesto, te pide la clave de administrador de dominio para poder acceder a dichas máquinas y empezar a conectar con cada una de ellas. Ahí podéis ver los resultados. En verde están las máquinas que tienen un USB detectado. También podéis ver el nombre del pendrive y su ID. El ID es único, es el que pertenece ese USB y solo será asignado a ese USB. En rojo podéis ver las máquinas que no tienen ningún USB o que nunca se ha insertado un USB. Después abajo, como podéis ver, haciendo un type, viendo el contenido del fichero USB data.txt, que es donde se ha volcado toda la información, podéis ver el formato del fichero CSV que ya os comentamos, en el que se indica claramente el nombre de PC, la IP y la IP, como podéis ver, tanto IPv4 como IPv6, y después marca el nombre del USB seguido de su ID único. Básicamente, para que os hagáis una idea de cómo funciona, son dos scripts en PowerShell. Uno de ellos utilizaba PSSEC de sysinterna, el cual permite ejecutar procesos y comandos de equipos remotos. El otro script está basado en WinRM, Windows Remote Management, la cual es una herramienta que nos permite administrar equipos Windows y ejecutar scripts remotamente. Lo que habéis visto en el vídeo fue la ejecución de la versión de WinRM.
Por supuesto, esto es una POC destinada a administradores. Como ya hemos dicho en el vídeo, es necesario tener una contraseña de administrador para poder acceder a dichas máquinas. Vale, aquí podéis ver en detalle la información que se compiló por script. Ya lo mencionamos en el vídeo, pero aquí podéis ver más en detalle lo que aparece, ¿no? En rojo, como dije antes, están los equipos que no tenían ningún USB y en verde los que sí había algún USB. Ahí podéis ver que el PC4 y el PC5 tienen solamente un USB detectado con su nombre, un SanDisk Crucial Blade y un Kingston Data Traveler, y el PC002 tenía dos, el Kingston Data Traveler y el SanDisk. O sea, ambos estaban en el mismo equipo, en el PC002, ¿no? También podéis ver el ID. El ID es único, solo pertenece a ese USB. Aunque sabemos que se puede manipular y tal, pero para efectos prácticos, a efectos de una auditoría, pues es más que suficiente, ¿no? Porque incluso aunque lo modifiquemos, nos da igual. Así después sabemos identificar qué pendrive fue, o incluso simplemente ya sabemos que hay un pendrive que ha estado dando vueltas por ahí con ese ID. Nos da igual que sea uno u otro. Vale, y lo que podéis ver abajo es una representación gráfica de dicha información. Con la información recopilada hemos utilizado un programa de dibujo de grafos llamado Gephi para trazar el gráfico que podéis ver aquí, en la diapositiva. En él se ve claramente la trazabilidad de cada USB, mostrándonos los equipos por los cuales ese pendrive ha estado conectado alguna vez. Aquí se ve perfectamente que el 2057D6E6 que pertenece al Kingston Data Traveler y esa línea azul se ha conectado en algún momento en el PC5, en el PC002 y en el PC001. Con el otro, con el SanDisk Crucial Blade, que es el otro pendrive que se ha detectado, vemos claramente cómo se ha conectado el PC001, el 04 y el 002. Con lo cual, ahí podemos ver claramente una red o una trazabilidad de ambos pendrives. Vale, ¿cómo recopilamos dicha información? Pues es muy sencillo. Simplemente tenemos que recorrer la rama de registro que podéis ver ahí arriba. La HK Local Machine System Current Control Set en el USB Store. Por tanto, el script se encarga simplemente de recorrer esta rama, y cada dispositivo USB tiene su propia subrama desde la cual se puede obtener una información relevante como su nombre, como su ID único, etc. Ahí podéis ver, en la captura podéis ver un ejemplo en la que se ve los valores que se pueden recuperar de la rama de un USB específico. Vale, bueno, pues aquí podéis ver los dos ficheros PowerShell. Pero antes de ejecutarlos tenemos que tener claro que hay que crear un fichero TXT con los equipos que queremos auditar. Aquí podéis ver que hemos puesto las direcciones IP de las tres máquinas que queremos hacer una inspección de los USBs. Y después simplemente llamaremos al primer script, porque este script es el que se encarga de la conexión remota con las máquinas y este otro es el que se encarga simplemente de recorrer las diferentes ramas de los registros de cada máquina. Echando un vistazo rápido aquí a este, por ejemplo. Aquí podéis ver que son solo dos líneas. La primera es un invoke command en el que se pone el nombre del ordenador, que esta vez lo cogeremos del fichero txt que antes os hemos enseñado, y la ruta donde tiene que ejecutar el siguiente script, que es el que recupera la información. Toda la salida, mediante una pipe, se redirige a un fichero CSV. Vale, y el otro, a ver, el siguiente fichero. Este fichero es el que hace el trabajo de recopilar la información de los USBs. Si podéis verlo. Este segundo script lo que hace es recorrer el registro de la máquina para obtener toda la información relacionada con el USB. Bueno, no solo el registro de la máquina, también, por ejemplo, aquí podéis ver cómo recupera el número de la máquina y la dirección IP, cuya información no está en el registro. Y aquí abajo, estos son los dos del bucle principal que se encarga de ir pasando por las diferentes ramas, comenzando en la que ya os mostramos en la diapositiva anterior. A partir de ahí, si encuentra un ID, un número o un nombre, quiere decir que hay un USB, entra dentro y empieza a recuperar información, como por ejemplo el ID, como podéis ver aquí, y el nombre del USB. Si quieres más información de cómo funciona este script en PowerShell o sobre la Hidden Network en general, te recomendamos que eches un vistazo a un paper que creamos el año pasado. Lo puedes encontrar tanto en el blog de Elevenpath o también en el artículo que Chema Alonso publicó en su blog del lado del mal. Pero nuestro interés por las Hidden Networks no termina aquí. Creemos que una herramienta que sea capaz de automatizar de una forma sencilla y sobre todo de dibujar las redes podría ser una
una herramienta de gran ayuda a la hora de realizar un análisis forense o incluso un pentesting en general, ¿no? Tanto dentro de una empresa como a nivel personal. Por ese motivo hemos avanzado un poco más y hemos creado una POC que hemos llamado HN de Hidden Network. Está hecha en Python y utiliza las librerías Qt para crear la interfaz gráfica que podéis ver aquí en esta diapositiva. Luego la explicaremos un poquito más en profundidad. Al igual que ocurría con nuestra primera versión que creamos en PowerShell, los equipos a auditar en red se almacenan dentro de un fichero txt, como podéis ver aquí, en el cual podemos tanto poner la dirección IP, el nombre de red o el FQDN. A su vez, también se crea el fichero CSV, donde se va a almacenar toda la información de salida, con la diferencia que esta vez dicha información se va a replicar también en un fichero JSON. En el siguiente vídeo vamos a ver una pequeña demostración de cómo funciona, entonces, utilizando un entorno de pruebas que es un poquito más complejo que el anterior de PowerShell. Esta vez existen dos máquinas con Windows 7, una con Windows 10 y otra con un Windows 2008 Server. Además, algunas de ellas se encuentran ubicadas en subredes diferentes, tienen diferente IP. El script se va a ejecutar en una máquina Windows 7, la cual esta sí que tiene acceso a todas las redes que se van a auditar. Vale, lo primero será mostraros las máquinas que son. Por ejemplo, aquí veis el Windows Server 2008, el Windows 7 y aquí el Windows 10. Aquí podéis ver ya la interfaz de la Hidden Network. Creamos un nuevo proyecto, se le asigna un nombre, es un nombre genérico. Y ahora pedirá un nombre de fichero en el que se almacenará información, como por ejemplo la ruta en la que están los ficheros JSON o CSV. Ahí podéis verlo arriba. El paso principal ahora será obtener datos de este mismo equipo en local. Con ese botón lo podemos activar. Si marcamos esa opción, se van a grabar dentro del fichero JSON y CSV. Ahí veis que ha recuperado 3 ficheros USB. Aquí simplemente estamos comprobando el nombre de máquina, PC001. Y también vamos a comprobar la dirección IP, más que nada para que después veáis los diferentes rangos de IP en los cuales se ha estado trabajando, ¿no? Aquí 10.1.1.16. Vale, entonces ahí veis los datos. Y el siguiente paso será crear una auditoría en red, ¿no? Entonces para eso hay que crear, lo primero es crear un fichero txt en el que pongamos los nombres de máquina como ya os he indicado antes. Pues simplemente creamos un fichero de texto en el que vamos a introducir las direcciones IP o el FQDN. Aquí veis el nombre del fichero de texto. Lo abrimos. Más que nada lo hemos hecho para que comprobéis las diferentes IPs que se van a auditar, ¿no? Aquí veis una de 192, 168, 1.14, 10, 1.1.15 y la otra 192, ¿no? No recuerdo bien a cuál pertenecen cada una, pero son las de Windows 2008 Server, Windows 10 y Windows 7. Se cargan dentro del programa. Y ahora, por supuesto, antes de ejecutarlo, hay que meter las credenciales de administrador para poder acceder a dichas máquinas. Usuario y contraseña y pinchamos el botón. En ese momento es cuando empieza la obtención de datos. Aquí vamos a ver que la 14 pertenece al Windows 2008 Server, ahí está, ahí podéis verla. Comprobamos que es SRV0001, que es el controlador de dominio de esta demo. Y en breve aparecerá ahí la información relativa al USB. Ahí la tenéis, ahí ha encontrado 3 USBs distintos y pasa a la siguiente IP, que es la dirección 10.1.1.15, que pertenece a Windows 7. Aquí lo comprobamos, que es el PC002 y la dirección IP que está ahí a la derecha, 10.1.1.15. Y en breve también aparecerá dentro de la interfaz del Hidden Network. Tiene que aparecer aquí en un segundo. Ahí lo tenéis. Esta vez ha encontrado 4 USBs, uno más que el anterior. Y ya pasa a la siguiente IP, que esta tiene que pertenecer al Windows 10, que podéis observar aquí. Ahí está, dirección IP. Windows 10 profesional. Y ahora veremos cómo va apareciendo también en la interfaz. A la vez que aparece aquí también se está guardando en el CSV y en el JSON. Vale, ha terminado. Pues en este punto ya tenemos toda la información recopilada de estos 3 equipos en red y del local que hemos ejecutado al principio de la demo. Entonces, el siguiente paso
es dibujarlo. Ya tenemos la información, pues vamos a ver uno por uno, USB por USB, su trazabilidad. Aquí tenéis la primera del USB bits, el primero de ellos, cómo conecta con la dirección IP 10.11.15 con la 10.11.16. El siguiente USB es el Kingston. Aquí veis cómo ya salta a otra diferente IP fuera del rango, de una 10 a una 192. Y se ve la trazabilidad que ha tenido. El siguiente es el SanDisk, exactamente igual. Como pasa de la 10.11.15 a la 192, 168, 1.14 y de ahí a la 10.11.16. Como veis, está saltando en diferentes redes. Y aquí ocurre igual, con el Toshiba exactamente igual. Lo hemos separado en diferentes ventanas porque creemos que es más sencillo de ver a primera vista. Aquí podéis ver la información que se ha recopilado de cada máquina. Como veis, el nombre de la máquina, la dirección IP, el ID y el nombre del USB. Y aquí el JSON. El JSON se genera a partir del USB. Directamente, tal como se genera el CUSB, se genera el JSON. Estamos trabajando en otra versión para unificar, para que los gráficos sean un poco más compactos y se vea todo en una sola vista. Aquí veis el contenido que tiene el fichero de proyecto. Pero, básicamente, eso es lo que queríamos que vierais, cómo funciona y cómo se generan los gráficos. Creemos que los gráficos es la parte más interesante de esta demostración. La primera opción que creamos para visualizar los gráficos los ponía todos juntos dentro de una sola ventana, pero pensamos que era un poco intrincado ver ahí realmente la trazabilidad, por lo cual decidimos hacerlo de forma independiente. En diferentes versiones ponemos opciones para que tú mismo puedas decidir cómo quieres verlo, si uno a uno o en general. Ahora os voy a hacer una pequeña demo con solamente una máquina. He preparado aquí un servidor Windows 2008 Server, que es el controlador de dominio de toda la demo, que tiene la dirección IP 10.11.14. Aquí podéis verlo. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutar el código ya directamente desde aquí. Aquí podéis ver el código fuente de la aplicación. Lo vamos a ejecutar. Vale, aquí veis ya la interfaz que antes hemos visto en el vídeo. Y vamos a hacer una pequeña demo y os lo explico paso por paso cómo ha ido funcionando, ¿no? Por ejemplo, lo primero es crear un proyecto nuevo que le voy a llamar CodeTalks HN de la Hidden Networks. Y el nombre del fichero, pues CTalks 2. Ya está. Vale, aquí están todos los ficheros. Y ya, como dije en el vídeo, aquí podéis ver la forma de obtener la información de esta máquina, de la máquina local. Por ejemplo, si coges el Hidden y vas con un pendrive de una a una a todas las máquinas, con esta opción vas a coger esa información y la vas a ir grabando en el CSV siempre y cuando marques esta opción que está aquí. Con lo cual yo la voy a marcar y si pincho ahora en este botón me dirá qué USBs hay registrados en esta máquina, en local. Aquí podéis ver que ha detectado 3 USBs. Vale, pues el siguiente paso será, vamos a auditar la máquina 2008 Server que os he mostrado antes, que es esta de aquí, que tiene la IP 10.11.14. Vale, pues para hacer eso tengo que irme y crear un fichero TXT que tenga la información de esa IP o FQDN o lo que sea necesario. Ya tengo uno creado de antes, por ejemplo este de aquí, que es simplemente pongo la dirección IP, que es la 14 que hemos visto antes, y el fichero se llama CodeTalk Computers. Muy bien, CodeTalk Computers. Vale, pues entonces lo cargo desde aquí. CodeTalk Computers, lo abro. Y ahora las credenciales. Y pincho en Retrieve información. Entonces ahora empezará a conectar. Aquí es la parte que tenemos que optimizar, que es la de utilizar hilos para hacer ese tipo de conexiones. Ya os digo que lo hicimos muy rápido porque el interés principal era que vierais de alguna forma práctica que se puede implementar una aplicación. Cualquier mejora bienvenida, lo tenéis todo en el GitHub de ElevenPath, que veréis los enlaces en la cabecera que presenta este CodeTalk en el blog de Eleven. Vale, pues aquí veis cómo ha terminado y he encontrado que en el 10.11.14, que se llama SRV001, que es el servidor de antes que os he mostrado, ha encontrado 3 USB distintos. Vale, pues aquí ya directamente podemos ir a Plot Project, que nos va a dibujar el grafo. Vale, aquí veis que solo aparece una dirección IP y un nodo. El nodo que aparece ahí es esta máquina, es la PC001, que es desde la cual hemos ejecutado el script. Si os acordáis, antes, aquí está, lo veis, antes he marcado esta opción de coger información local, con lo cual los USBs
que ha detectado aquí son los que tiene este equipo local, o sea, que no están en red. O sea, esta opción es para obtener los datos de los USBs de máquinas que no están en red, por ejemplo. Así que al pinchar aquí y a darle a Shape, se ha grabado directamente ya en el fichero CSV. Por lo cual, ¿qué podemos deducir de este grafo? Pues sencillamente que este USB, que se llama USB Disk 2.0, solo se ha registrado en la 10.11.16, que es esta máquina local. No aparece, en cambio, en el remoto. Como podéis ver aquí, no se ve. No está este USB. Con lo cual, no se ha quedado un arco, no hay grafo, no hay nada. Ese equipo se ha instalado solamente una vez en ese servidor. O no, en esa máquina, perdón, que es la que estamos ahora mismo con el Hidden. Si paso al siguiente USB, aquí sí vemos ya un arco y una conectividad. ¿Cómo se interpreta? Pues que el Kingston Data Traveler G3 se ha detectado a nivel local, como podéis ver aquí. Vamos a verlo aquí abajo. Kingston Data Traveler. Esta era la opción de equipo local, que es la 10.11.16 PC001. Y también se ha detectado en el equipo remoto SRV001, que es la 10.11.14, que es el servidor. Con lo cual, al haber esta relación, se crea un arco que es, digamos, la trazabilidad de red de ese USB. En algún momento dado se instaló en la 10.11.16 y se pasó después a la 10.11.14. Pues con el siguiente pasa exactamente igual. Vemos que el SanDisk Crucial Blade también hizo el mismo recorrido. Aparece tanto aquí en el equipo servidor remoto como en el equipo local, que podéis ver aquí. Y ya por último, creo que es el último Toshiba. El Toshiba igual. El Toshiba no, el Toshiba solamente aparece en la 10.11.14. Como podéis ver, solo se ha detectado en el servidor remoto, pero no en el equipo local. Muy bien, pues hasta aquí una pequeña demo para que veáis cómo funciona, muy simple. Y ahora vamos a pasar a explicar un poco el código fuente y cómo hemos hecho para ejecutar estas funciones, ¿no? Voy a pasar de aquí a las diapositivas porque he hecho unas capturas de la parte del código para que la veáis más claramente, más que nada por tamaño, ¿vale? Así que pasamos. Pues ahora he vuelto atrás, he vuelto a la diapositiva en la que os mostrábamos los menús, porque ahora voy a hablar un poco más en profundidad de ellos y cómo funciona. Del menú Project y Open Project no hay mucho que decir, simplemente lo que ya he comentado antes. Así que nos vamos a centrar por ejemplo, en el Local Computer Option, que es la opción de recopilar información local. Esta función permite recopilar toda la información de cualquier USB que se ha conectado en la máquina desde la cual se está ejecutando Hidden Network. Esta opción es muy útil para recopilar información, como ya he comentado antes, de equipos de los cuales no tengamos forma de auditar de forma remota en red, o simplemente porque queremos ir uno por uno de forma manual para recuperar esa información. Cada vez que pulsemos el botón Get Local Registry Info, esta información que ya hemos detallado antes, que es lo del CSV, el nombre de la máquina, la IP y todo eso, será recopilada y mostrada en pantalla aquí abajo o directamente grabada en un fichero CSV si marcamos esta opción. Para obtener el valor de computer name, que es el valor de registro que define el nombre de la máquina, utilizamos la librería socket de Python con el comando socket guest hostname. Vamos a verlo aquí, un segundito. Vale, como podéis ver aquí, esta es la parte que define, la función que define todos los procesos que vamos a utilizar para recopilar la información local. Y como os he comentado antes, aquí, de esta forma, obtenemos el nombre de la máquina y desde aquí obtenemos la dirección IP. El siguiente paso es almacenar una lista de los dispositivos detectados en la rama de registro que ya hemos mencionado antes, que es la principal. Aquí la podéis ver aquí abajo. Definimos aquí. Esta es la rama principal. Con lo cual, a partir de ahí, se van a leer todas las subcase que haya y para hacer eso utilizamos las funciones readSubcase y readValues. ReadValues la podéis ver aquí, esta función de aquí, y readSubcase aquí. Esto quiere decir que irá uno por uno en este bucle que veis aquí, que indica el número de dispositivos que hay detectados, que será el número de ramas, de subramas que ha detectado debajo de esta rama principal, pues la irá añadiendo aquí al final y va creando una lista con los diferentes nombres o ID que va detectando. Uno a uno va utilizando esta función, la subcase, para leer la rama siguiente y una vez la ha detectado lo que hace es construir
otra con todos los valores que ha ido almacenando, que ha detectado en esa rama. Y los almacena, como podéis ver aquí, en dos variables, en la cual uno mete el nombre digamos, coloquial, el nombre, el nombre familiar del USB y el ID. Son los dos datos que metemos en el CSV. Con lo cual ya hemos construido a nivel local la dirección IP, el nombre de la máquina, los valores USB, como por ejemplo el field name, que es el nombre coloquial, y el ID, que es el identificador único que tiene ese USB. Vale, pues una vez que hemos visto cómo se obtiene la información a nivel local, vamos a pasar a cómo se obtiene a nivel de la red, que es la parte más interesante, ¿no? Si somos administradores del dominio, es posible utilizar esta opción, la cual auditaría todas las máquinas que queramos y que sean accesibles desde la máquina en la cual se ejecuta el Hidden Network. Hidden Network utiliza WMI, que es el Windows Management Instrumentation, para acceder a los equipos de la red. Para ello utilizamos una librería Python que tiene ese mismo nombre y que nos ofrece todas las funcionalidades que necesitamos. En esta función de la red, lo primero que se necesita para que se ejecute es, como ya he comentado antes, un fichero de texto en el cual aparece la dirección IP o los FQDN. En segundo lugar, hace falta introducir pues, las credenciales que también habéis visto en el vídeo y en la demo que he hecho en local. Y aquí podéis ver cómo se ejecuta esa conexión. La parte que está marcada lo que hace es crear la conexión utilizando la librería WMI, en la cual pasamos como parámetro el usuario y la contraseña y la devuelve a un objeto que nos permitirá recuperar toda la información del equipo remoto. En este otro objeto lo que se hace es recuperar la información de la rama que hay en la famosa ruta de registro que ya os he comentado más de una vez durante la charla. También sacamos el número de elementos que hay para poder después ejecutar un bucle y hacer algo parecido a lo que hicimos en la recopilación local de información. Pero como vais a ver más adelante, esta vez para recopilar los datos se actúa de forma distinta. Pues una vez que ya tenemos todos los números de dispositivos que se han encontrado, la cantidad, pues se ejecuta un bucle. Esta vez, como podéis ver, es distinto, varía un poco de cómo se hace el recorrido a nivel local, aunque básicamente es muy parecido. Dentro del bucle, variable i, que podéis ver aquí, la cual referencia todos los elementos que se han encontrado, vamos recorriendo las diferentes ramas basándonos en el número de elementos que hemos detectado en NumDevices, aquí, las cuales pertenecen cada una a un dispositivo USB. Aquí tenéis, aquí podéis ver el bucle que va uno por uno recopilándolo y sacando de la lista todos los que va encontrando. Una vez que se ha recuperado el valor del nombre de la rama, en la variable remotereg1, que podéis ver aquí, hay que hacer una serie de operaciones adicionales para extraer el valor exacto del nombre de la rama, como se puede observar aquí. Final branch, aquí ya sacamos el valor que necesitamos. Y para obtener los valores Fiendly Name y Container ID, que son los dos básicamente que estamos utilizando, se podrían obtener muchos más, pero realmente esos son los dos principales para llegar a dibujar lo que realmente nos interesa, ¿no? Esta parte del código podéis observar cómo recuperamos cada valor directo de la rama del registro. Como podéis observar, es parecido a lo que hicimos aquí. Aquí solamente definíamos la branch principal, la rama principal, y ya aquí directamente cogemos el valor utilizando la variable, la función getStringValue de FileName en este caso, y en este caso Container ID. La siguiente opción que os voy a comentar es la de dibujar, que es la de Prop Project y Prop Single CSV de Plot Options. Esta función lo que hace es visualizar mediante un grafo, en principio no dirigido, la red oculta indicando todos sus nodos y las interconexiones del mismo. El botón Plot Project dibujará directamente la información que hemos recopilado durante el proyecto que hemos abierto, como os he mostrado antes, tanto en el demo del vídeo como en la que he hecho yo directamente. Y el botón que pone Plot Single CSV, este permite importar un fichero con formato CSV que ya tengamos guardado previamente, el cual cumpla con el formato que hemos designado desde CSV y dibujarlo. También, como ya he comentado, por defecto también se crea un JSON. Ese JSON lo hemos creado para que podáis también utilizarlo en caso de que sea más cómodo que utilizar un CSV. De hecho, para probar el JSON, cuando dibujamos, lo que hacemos es recopilar la información del fichero JSON en vez del CSV, como podéis ver ahora aquí en el código fuente que os voy a mostrar a continuación. Este es el código que
monta y después dibuja el grafo. Para dibujar los grafos hemos utilizado la librería de Python llamada pyplot. En este caso, los datos para dibujar son obtenidos directamente del fichero JSON, como ya os he comentado antes. La operación lo que hace es comparar uno a uno los ID de los USB con el resto de elementos que se han ido recopilando durante todo el proceso. Si el ID de un USB que se está analizando coincide con el ID localizado en otra máquina, entonces se ha creado una interconexión, con lo cual en ese momento se crean los dos nodos, tanto de un lado como de otro, y el arco, el cual nos indicará que ha habido una interconexión entre ellos. Quiere decir que ese USB ha pasado de uno a otro en algún punto. Para crear los nodos y el arco utilizamos la siguiente función que podéis ver aquí arriba, donde la variable nuevo nodo es el nodo origen donde se detectó por primera vez el USB que se está analizando, y la variable nuevo nodo 2 es el nodo donde ha aparecido una coincidencia de ese ID, indicando, como ya he comentado, que haya pasado por ahí de un equipo a otro. Aquí veis cómo se compone con la función addEdge. ¿Veis los dos nodos? Aquí se compone el arco, aquí es donde se indica que ha habido un nodo. Y finalmente para dibujarlo utilizamos esta función que veis aquí abajo. Aquí definimos parámetros básicos como el color, el tamaño, todo lo que concierne al aspecto del gráfico, y finalmente se dibuja aquí abajo. Aquí podéis ver un montaje con 4 salidas de ejemplo, que son algunas de las que habéis visto en la demo anterior y otras que hemos preparado para que lo veáis más completo, de recorrido de varios USBs. Estos son demos reales, se ha hecho basándose en equipos reales en funcionamiento, siempre en un entorno virtual. Y aquí, por ejemplo, el primer USB que veis, el Kingston, pues ha dibujado esta red tan bonita, como veis aquí, la cual nos da una indicación de por dónde ha pasado ese pendrive. Aquí veis otro, el Toshiba, otro dibujo, y aquí otro con diferentes IPs, para que veáis también que da igual que la máquina esté en red o no, si ese USB se ha conectado ahí, y tú has pasado con la aplicación Hidden Network por ahí también, al final lo vas a detectar y vas a dibujar una red que te va a identificar en todo momento una trazabilidad de ese USB. Mejoras y nuevas funciones que estamos trabajando ahora sobre Hidden Network. La primera es la de grafos dirigidos. Esto era un tema que teníamos que hacer sí o sí. Así que ya lo tenemos hecho. En la siguiente versión ya lo podréis comprobar. Pensábamos que hacer un grafo dirigido era algo fundamental, ya que nos permite dimensionar y perfeccionar la trazabilidad del pendrive en un timeline. De esa forma ya sabemos exactamente cuándo se conectó el USB al marcar la dirección. Por ejemplo, aquí sabemos que el primer nodo en el que se metió ese USB o se insertó ese USB fue el nodo con esta IP que se llama el SRV001. Aquí fue donde se insertó por primera vez. ¿Cómo hace esto? Pues analizando la fecha de la primera vez que se insertó el USB en la máquina. Eso es posible accediendo a un fichero que se encuentra dentro del sistema de Windows. Esta vez no es del registro, con lo cual las nuevas funcionalidades tendrán que acceder a otros ficheros de la máquina. Por eso es básico que tengamos acceso a administrador. Otras mejoras con las que estamos trabajando son, por ejemplo, añadir el perfil del usuario, el GUID, con lo cual sabremos quién fue el usuario que insertó esa máquina en el USB. Eso es importante para una inspección de seguridad, una auditoría o un pentesting. El siguiente punto en el que estamos trabajando es intentar dotar a Hidden Network de una funcionalidad que permita identificar la situación geográfica de ese pendrive, basado en el equipo en el que se insertó. Para ello estoy trabajando con mi compañero y amigo Álvaro Núñez en implementar esta función en la versión nueva del Hidden Network. Ya os contaremos más en cuanto tengamos algo ya preparado y listo para mostraros. Y finalmente también estamos mirando la detección de otro tipo de dispositivos, no solo pendrive, también un disco duro externo o un modem USB. Eso también crea otro tipo de redes y también puede ser un punto de fuga de información o de inserción de malware. Y nada más, esto es todo. No olvidéis visitar la comunidad de Elevenpath. Desde allí podéis plantearnos cualquier duda referente a este cóctel o cualquier otro que hayáis visto, pero es que además os ofrecemos un punto de conexión en el cual podéis hacer cualquier pregunta referente tanto a nuestros productos como a los cócteles, como a cualquier duda que tengáis en este apasionante mundo de la seguridad informática. Así que nada, muchas gracias y nos veremos el mes que viene con otro nuevo cóctel. Hasta luego.